Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo. Este va a ser un programa un poquito largo o tal vez esté dividido en dos partes, pero antes de empezar con el programa, se me había pasado un poco comentarles las lecturas que estaba haciendo. Eh, Esta semana me llegaron unos libros que pues no son de lectura realmente. Este, por ejemplo, es arte contemporáneo, le llaman Atlas, que es como un diccionario, está lleno de imágenes de lo que se está haciendo hoy en día, algunas cosas muy jaladas de los pelos, sinceramente, y miren que estoy muy abierto yo a todo lo nuevo. Pero bueno, el libro está muy bueno, está muy bien, no me costó muy caro, menos de 400 pesos, así que es muy bueno. Y otro que yo andaba buscando desde hace mucho tiempo era de este autor que es Pizarro. Él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Um, Claude Pizarro, no, se llamaba, bueno, era algo C. Pizarro, ¿no? Pero de hace mucho tiempo lo quería, sobre todo por estas imágenes, que son imágenes urbanas de algunas ciudades de Europa, sobre todo de París, de Londres, Reims, algunas. Él, él en realidad lo que le gustaban eran los paisajes, no les pongo los de eso porque no creo que salga eso, pero bueno, le gustaban mucho los paisajes, el naturalismo afuera, pero pues se enfermó y pues ya nada más estaba en las ciudades, y entonces cuando iba a las ciudades, no vivía en la ciudad, pedía que en el hotel donde estuviera le dieran de los pisos más altos para poder tener esta perspectiva. De hecho, él hizo muchos cuadros muy parecidos a esto. Esta es una calle de París. Eh, Desde lejos parece como que todo está muy dibujadito, pero la verdad es que son puros manchones, y es muy interesante este autor, ¿no? Al principio de su vida, les digo, hizo paisajes de árboles, riachuelos, etcétera, etcétera, eh, señoras en su vida cotidiana en el campo, cosas por el estilo, pero ya cuando ya no pudo, pues entonces al final de su vida se dedicó a hacer estos paisajes urbanos internos. No es el único que ha hecho cosas urbanas, hay otros grandes pintores que también han hecho esto, pero él lo hizo con un verdadero genio, ¿no? Les digo, su nombre era Pizarro, eh, y era déjenme, ya me quedó la duda de si era Claudio o cómo era él. Mm, Camilo, Camilo Pizarro, y de una vez aquí les pongo, este era ya el final de su vida, eh, un autorretrato. Bueno, gran pintor, uno de los mejores impresionistas y no muy conflictivo. Bueno, nada más les quería enseñar lo que estoy leyendo estos días, ¿no? Eh, el día de hoy, como ustedes saben, estamos en el capítulo, en la parte de ver los ensayos. Vamos a continuar con ello. De hecho, en las clases allá en el instituto, seguimos con el ensayo, pero hay una serie de cosas que están alrededor del ensayo, como fue la ortografía y la gramática, de la cual ya vimos por ahí, la diferencia entre un ensayo crítico y un ensayo nada más así, per se. Y el día de hoy vamos a ver algo que parece que no tiene nada que ver con el ensayo, pero que sí tiene que ver, y es la entrevista. Eh, Ahorita que estoy hablando, por favor, vayan por su cuaderno, porque es muy importante que tomen apuntes, que tomen apuntes de todo lo que voy a hablar. No está en el manual, no está en el manual. Ya yo busqué en la red si había
algo sobre la entrevista. Sí lo hay, pero no. Esto lo extraje de un libro que yo tengo. No tengo el nombre del autor ahorita. Es un cuate que escribió este librito allá por los años 50 o algo así. Y uno diría, ay, no, pues ya todo va a estar desfasado, pasado, de moda. No, no. Continúa siendo muy vigente. Desde luego ya no es vigente porque ahí aconsejaban cómo usar el micrófono, lo que se filmaba. Pues hoy en día sacas tu teléfono y filmas todo y grabas todo y haces todo lo que quieres. A excepción de ese detalle del avance de la tecnología, en realidad todo lo demás sigue estando vigente. Es importante hacer la entrevista. Bueno, espero que ustedes tengan por ahí ya su cuadernito para que tomen apuntes de todo lo que voy a platicar hoy. Para empezar, ¿qué cosa es una entrevista? ¿No? Eso sería lo primero. Pero antes de entrar a ver qué es la entrevista, ¿por qué lo estoy poniendo aquí que estamos estudiando el género del ensayo? Recuerden que en el ensayo muchas veces se deriva después de haber hecho una investigación. Bueno, muchas veces en la investigación hacemos la entrevista. Hacemos la entrevista ya sea a los especialistas, a otros investigadores, a los mismos autores, tal vez a un pintor o un escultor o el inventor de no sé qué cosa, y lo entrevistamos. Y entonces toda esa información nos puede servir luego para hacer un ensayo. Pero como todas las cosas, la entrevista tiene sus reglas. Y como todas las reglas, pues las reglas se hacen para romperlas. Pero yo lo que les voy a contar aquí es lo que hace más fácil tener una entrevista. Lo primero que vamos a empezar es con la definición de entrevista. ¿Qué cosa es una entrevista? Bueno, pues una entrevista es un diálogo entre dos personas, una que pregunta y otra que contesta, ¿sí? Desde luego, la que pregunta, pues no hay mayor problema, y el problema está en la que contesta, porque la que contesta quiere que lo estén interrogando, porque finalmente es un interrogatorio, y muchas veces son interrogatorios de cosas muy personales o cuestiones que molestan que le pregunten a uno. A mí me ha tocado ver, y ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante, entrevistadores a los que se les dice de entrada, esto todo sobre los artistas y demás, por favor no le pregunten a la estrella sobre su divorcio, ¿no? Y nunca falta el novato que la primera pregunta que hace es, ¿cómo se siente después de su divorcio? Claro, la estrella se para y se larga. Sí, les están diciendo desde un principio que de eso no lo toques, y tú vas y lo tocas, y tú crees que eso te hace inteligente, te hace estúpido, porque ya perdiste su entrevista. Ahora, para que la consigas, va a estar difícil. Bueno, entonces establecemos ya la definición como un diálogo entre dos personas donde una pregunta y otra persona contesta. Ese es básicamente lo que es una entrevista. Puede ser una entrevista a una sola persona, puede ser una entrevista a 2, 3 personas, puede ser una entrevista de un panel, por decir algo, cuando, por ejemplo, los astronautas vuelan y ya regresan a la Tierra, pues son 3 o 4 astronautas, los ponen ahí en una mesa junto con el que está dirigiendo el proyecto, y los 5 que están ahí o los 6 que están ahí pues están contestando. Y la gente que está acá pues son los entrevistadores, hacen sus preguntas.
Bueno, ese es el tipo de entrevistas que normalmente, si alguno de ustedes va a tener, es a lo que se va a enfrentar. Desde luego, ya sabiendo todo esto, dentro de estas tres categorías, la del individuo, dos o en grupo, hay sus subdivisiones, es decir, no es lo mismo si tú vas a entrevistar a un médico, tú, entrevistador, periodista, investigador, lo que sea, que el médico que entrevista a su paciente, que también es una entrevista. ¿Sí? Normalmente, creo que todos han ido al médico, el médico les pregunta, y bueno, ¿y no has tenido fiebre? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes hambre? Es decir, te hace una serie de preguntas formales relativas a su profesión. Tal vez por eso es porque hay tantos pleitos entre las personas que trabajan en la industria de la cinematografía o de la canción o cosas así, que siempre se preguntan cuestiones muchas veces personales, pero también muchas veces la culpa la tiene el entrevistado. Eh, si ustedes siguen las noticias de los artistas, en este instante ya se habrán dado cuenta de que hay dos o tres actores, actrices que se van a casar. Y ya se lo han platicado a medio mundo y nos vamos a casar en el restaurante fulano y después del restaurante fulano nos vamos a ir a Cancún o nos vamos a ir a París y resulta que, bueno, ellos ya dieron toda la información, son famosos. ¿Qué hace el periodista? El periodista va y lo sigue al restaurante y lo sigue a Cancún o lo sigue a París. Y luego amargamente se quejan, es que no nos dejan en paz. No des información, ¿sí? No des información. Es decir, también en ti está marcar los límites, es decir, en el entrevistado. ¿Tiene derecho a eso el entrevistado? Sí, tiene todo el derecho del mundo a marcar sus límites. A decir, como hace ratito que les dije, decir, ¿sabes qué? No me vas a preguntar sobre mi divorcio. Sobre eso no me vas a preguntar. Entonces, si alguien llega y lo primero que hace te pregunta sobre tu divorcio, tú te paras con justificada razón. Muchas veces los diarios o las revistas del cine son muy mulas y no dicen esta segunda parte. No dicen que desde de antemano se les pidió que no tocaran ese tema, sino que nada más dicen, y en un acto de soberbia y grosería, el actor o la actriz se paró y se fue. Sí, pero ya hubo alguien acá que lo provocó. Y luego tenemos el otro problema de los entrevistados, de aquellos entrevistados que se sulfuran luego, ¿no? Y pájatelas, les dan un manazo y demás, ¿no? Pero también esos son los entrevistadores que son mañositos, no son ingenuos. Creo que ustedes también han visto eso con mucha frecuencia. Entrevistadores que han sido empujados, insultados por el entrevistado. Sí, pero lo que no dice ninguno de esos es que hubo un antecedente donde le decían, no pregunte sobre esto. Y ahí va el otro y le pregunta, y le vuelve a preguntar, y le sigue preguntando. Entonces, hay ahí una mala intención y desde luego ese es un mal entrevistador. ¿Sí? Luego nos los presentan como personas muy audaces, ¿no? No, son personas groseras, llanamente groseras, porque vuelvo a lo mismo, al derecho del entrevistado a contestar lo que quiere. Tú necesitas lo que yo quiero decir, yo soy el entrevistado, yo no te necesito a ti. Ellos dicen que sí, que porque si no te entrevistan, tu película no triunfa. No, sí triunfa y la canción sí es bonita, pega, y si tu actuación es buena en el teatro, la gente va a verte y demás. De esto que estoy mencionando ahorita, se ha mencionado, se ha abusado
demasiado. En las cadenas televisoras en nuestro país lo usan como una especie de chantaje, ¿no? ¿Sí? Oye, pues si no anuncias tú este producto, que es de la casa, no te vamos a dar imagen en nuestros noticieros, y etcétera, etcétera. Ese es un chantaje. Y claro, mucha gente de los que están ahí dentro del medio artístico, pues aceptan, ¿no? Y así los vemos ahí. Y compre usted la lata de tomates hervidos, son los mejores que venden. Y el otro también está dando su imagen que le está dando en la torre. Por eso son muy pocos los que se defienden de eso. Sobre todo toda la nueva generación, los que llaman millennials, se oponen mucho a estas cosas, ¿no? Y entonces tienen la fama de incómodos. Pero hay de un lado y del otro. Bueno, ya me hablé de más de un tema que no... espero que ustedes no anden ahí. Si alguna vez andan como periodistas de espectáculos, pues tomen en cuenta esto, ¿no? No sean indiscretos si ya les dijeron, oye, no me preguntes sobre que mi hermano está en la cárcel porque hizo un fraude. De eso no me preguntes, porque al final de cuentas, pues el actor o el cantante, pues soy yo, y no tiene nada que ver mi hermano, ¿sí? Y si ustedes van a estar ahí, nunca va a faltar lo primero que va a estar ahí, un tipo o una tipa y lo digo tipa con todo el sentido ofensivo, que va a ir, ¿cómo está tu hermano que está en la cárcel? ¿Por qué lo metieron por un fraude? Pues el otro dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Si lo que voy a hacer es un concierto en el auditorio, donde voy a cantar unas canciones muy bonitas, voy a tener una gran orquesta, tengo de invitado a un artista muy famoso, y el otro sale preguntándole esto, que además ya se le advirtió de que no lo preguntara. Bueno, ya no voy a ahondar en eso, pero ojo con eso, porque cuando lo ven luego ustedes en los programas de espectáculos, son muy hábiles, ¿no? Y hacen aparecer a los entrevistadores o al periodista de espectáculos como la víctima, 100% la víctima. Ay, nuestro trabajo es terrible, tuvimos que soportar a la estrellita, no sé qué cosa. No, violaron una ley que ya estaba establecida ahí y que se supone que todos debían de cumplir. Y sin embargo no la cumplen. Bueno, vámonos por parte con la entrevista. Como les digo, tiene sus ciertos requisitos para que triunfen mejor. Alguien me puede decir, es que yo soy muy bueno para entrevistar y lo que sea. Yo llego y empiezo a preguntarme, ok, si te funciona eso, pues adelante, ¿no? Pero se los yo hice un resumen, un muy breve resumen del libro que les digo, lástima que no lo tengo ni aquí a la mano, pero es de un periodista norteamericano de los años 50, y es un librito chiquitito que se llama La Entrevista, a ver si luego consigo el nombre, porque todavía el libro sigue editándose y editándose y editándose. ¿Por qué? Porque sigue siendo bueno, ¿sí? Voy a empezar, yo tengo aquí los temas que ya los extraje y se los voy a comentar un poco. Cuando uno va a hacer una entrevista, hay varias posibilidades de en qué lugar puede ser el mejor para entrevistar a esa persona. El libro aconsejaba que tú ibas a entrevistar a la persona, donde la persona te indicara, ¿no? Si la persona te indicaba, oye, pues mira, aquí a unas 2 cuadras tengo un pequeño cafetería que se llama el Mar y las Olas, pues ahí te espero a las 3 de la tarde, te invito a un café y ahí me haces la entrevista. Bueno, pues ahí tú vas. Esto, que es una ley de oro, también ha sido totalmente trastocada
por las televisoras de nuestro país. Nuestro país, las televisoras con una soberbia increíble, exigen que la gente vaya a sus programas. ¿Sí? Invitamos a fulanito de tal y no quiso venir aquí a nuestros estudios. A ver quién le va a hacer más caso. Entonces, ya es así como la amenaza, ¿verdad? A ver quién te va a publicar tu libro, a ver quién te va a comentar tu película, a ver quién va a hacer la reseña de tu concierto, a ver quién va a hablar de tus goles, a ver, es decir, es un chantaje, es un chantaje. Acuérdense lo que yo les dije una vez de este país. Vivimos un país de simulación. Simulamos ser una democracia, simulamos que tenemos leyes, simulamos que tenemos un sistema judicial, simulamos todo. Pero la verdad es que ya tenemos que dejar de simular y vivir la realidad. El momento en que vivamos la realidad, este país va a ser mucho mejor. Ya es muy bueno, pero podría ser 1000 veces mejor. Bueno, entonces dejamos establecido que el mejor lugar para hacer la entrevista es donde tú vas. Tú vas. Es decir, si el entrevistado te dice en la cafetería, o ven a mi casa, o qué te parece si en la biblioteca fulana me gustaría que ahí me entrevistaras, o nada más tendrías tú que manejar los permisos y ahí sí te correspondería a ti. Vamos a decir que yo soy alguien famosísimo y me quieres entrevistar y te digo, bueno, pues sí, ¿sabes qué? Pero quiero que me entrevistes en el espacio metropolitano, en el metro de aquí de Tampico. Entonces irás tú a conseguir los permisos para que te dejen filmar la entrevista y que te digan qué horarios se puede hacer esta entrevista para que tú puedas tener distintos ángulos en lo que tú vas a filmar. Eso ya no lo hace el que va a ser entrevistado. El entrevistado nada más va a cumplir con llegar, sentarse y contestarte las preguntas. Todo lo demás corre de tu parte. La iluminación, el camarógrafo, todo lo demás lo tienes que proveer tú. En el caso de una entrevista muy seria, pues normalmente es el camarógrafo lo único que se necesita. Si va a ser algo que vas a presentar en la televisión o algo así por el estilo. Si es una entrevista escrita para un periódico o un semanario o una revista cultural, lo más probable es que no te pida que vayan al metro, sino que tal vez la cafetería o una librería o una biblioteca o un lugar donde estén tranquilos y te puedan contestar las preguntas que tú vas a hacer. Pero les digo, esa era la regla de oro. Tú ibas a donde tu entrevistador te lo pedía. ¿Sí? Las televisoras cambiaron todo eso, ¿no? Ahora como que tienes que rendirles pleitesía, ¿no? Es que Fernando Vega no quiso venir aquí. No sé qué le pasa a ese señor. Creo que está muy mal. No está mal. Fernando Vega tuvo todo el derecho de decirles, no, yo no voy a ir allá. Quieren la entrevista, vengan aquí a mi casa y con mucho gusto se las doy. Y con unas ínfulas terribles, el viejo que cree que escribe, quería que fuéramos a su casa. Entonces, ojo con eso. La simulación en este país ha llegado a tal grado que ya lo damos por hecho, lo aceptamos. Bueno, otra cuestión muy importante es conseguir la entrevista. ¿Sí? Nadie tiene por qué darte una entrevista. ¿Sí? Oye, es que yo soy periodista. ¿Qué me importa? Eso no te da derecho a que tú vengas y me preguntes. Pero es que tú escribiste un libro, o tú pintaste un cuadro, o tú estás actuando, o tú estás cantando. Pues sí, pero eso no te da derecho a que me vengas a fuerzas a entrevistar. Si yo quiero, pues sí. Por supuesto que quien va a publicar un libro
o va a salir recientemente un disco de él, pues sí, quiere que lo entrevisten, ¿verdad? Y para que pueda contar, pues este disco lo grabé con la Orquesta Sinfónica del Estado de México y sus canciones son del gran compositor X y X y X, ¿sí? Todo eso queremos comentarlo, pero lo que trato de decirles es que no es obligación de. Hay que respetar al entrevistado. Al final de cuentas es el que nos interesa, ¿sí? Entonces hay que conseguir la entrevista. ¿Cómo se consigue la entrevista? Muchas veces tenemos el teléfono del escritor, o el del pintor, o del galerista, o del político. Si es político, los políticos están muy corrompidos y normalmente siempre tienen ahí la secretaria o no sé qué, y la secretaria normalmente siempre les va a decir lo mismo, ¿no? Es que el diputado está muy ocupado. Sí, está muy ocupado. No sé, está haciendo mucho trabajo para el pueblo. Sí, así se llama la cantina, ahí donde está trabajando. ¿Sí? Entonces, es gente que luego no quiere contestar porque le van a hacer preguntas ahí sí incómodas y ahí sí con todo el derecho del mundo. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar sobre qué sí y qué no en las entrevistas. Por ejemplo, a mí siempre me parece del peor gusto que tú vayas y le preguntes a un actor, una actriz, a un cantante, a un escritor, a un pintor, oye, ¿tu vida sentimental cómo va? Oye, ¿qué te importa tú? Si tengo novia, si me divorcié, si me casé, si me volví a casar. Si la persona que tú estás entrevistando te permite que hagas esas preguntas, ok, adelante, no hay problema. Pero si tú ves que hay algo incómodo o no quiere, no insistas. Eso es parte de su vida privada. Tú puedes criticar a un escritor y decirle, oye, qué mal escribes, oye, tus ideas son chafísimas, ¿no? Ya hay otro escritor francés que ya ha publicado cuentos con estas ideas y demás. Todo eso tú le puedes decir. Pero ya que le digas, oye, te vimos que andabas ahí con la vedetita esta, ¿no? Es cosa que a ti no te importa. Y te lo pueden decir con todas las de la ley. Oye, ¿a ti qué te importa? No tiene nada que ver con mi libro. No, pero es que usted es una figura pública. Sí, soy una figura pública por mi libro, no por mi vida privada. Bueno, así como lo estoy contando, como que la entrevista ya resulta muy aburrida, ¿no? Y ahí dicen, no, pues entonces no voy a poder preguntar. Porque así nos han acostumbrado. Nos han acostumbrado que la buena entrevista es aquella donde yo me meto, donde no me importa y hago y deshago porque yo soy el periodista. Sí, eres el periodista y yo respeto esa profesión y sé que es difícil, pero no eres Dios. No eres Dios, no tienes ningún privilegio sobre nadie. Y atacó al periodista. Bueno, pues está ahí y se expuso a eso. ¿Sí? Pero no por eso vamos a mandar el ejército y vamos a matar al entrevistado. Bueno, continuamos con, recuerden, ya llevamos cuál es el mejor lugar, pues el que te indique el entrevistado y conseguir desde luego la entrevista. Otro punto muy interesante es cuando te presentes con tu entrevistado o tus entrevistados, ser amistoso y cortés. Sí, aquí como que a veces se ha puesto de moda que, aquí cuando digo aquí es México, que el entrevistador llegue con ínfulas, ¿no? Y soy el famoso periodista Bolitas Grandes, ¿sí? Pues, a mí me importa mucho que lo que seas, ¿sí? Aquí te voy a contestar lo que yo quiero y se acabó. Yo soy el entrevistado. Entonces no llegues en ese plan, saluda, de preferencia si puedes decirle a tu entrevistado cuál es tu intención,
¿sí? Inclusive él mismo te puede decir si hay algunos límites, tal vez si es un escritor y le dices, mi intención es preguntarle a nuestro escritor sobre el argumento de su nueva novela, y seguramente el escritor te dirá, bueno, te voy a contar algo, pero ni creas que te voy a decir el final, ni cuál es el punto culminante de la novela. Eso se los dejo para que compren el libro. Seguramente ese tipo de límites está correcto, ¿no? No es una grosería, está correcto, ¿no? Así debería ser también en la vida personal de los actores y las actrices, ¿no? Cuando llega alguien ahí y empieza a preguntarle cosas personales, ¿no? Oye, ¿y es cierto que tu hermano se robó a su novia? Lo primero que le debes de decir, oye, ¿a ti qué te importa la vida de mi hermano y su novia? Pues allá ellos, ¿sí? Estás aquí porque voy a aparecer en esta comedia con estos compañeros, etcétera, etcétera. No lo hacen por la amenaza que ya está subyacente ahí de que, ay de ti, si me faltas el respeto, porque yo soy el gran entrevistador de la gran casa de televisora de no sé qué cosa. Entonces, ojo con eso. Yo les estoy dando las reglas de un periodista profesional, con ética, ¿sí? Entonces, ya tenemos que nosotros vamos a donde nos dice el entrevistado, desde luego, antes que eso, conseguir la entrevista, ver si para conseguir la entrevista hay algunos requisitos. Por requisitos me refiero que quizá quiera una mesa o tal vez quiera la comodidad de su casa. Si vas a filmar, es decir, vas a hacer una película, me preguntarás entonces si puedes conectar ahí tal o cual enchufe o qué sé yo, ¿no? En el caso de que sea por escrito, preguntarás ahí algo que el libro no menciona, porque entonces no estaba tan de moda, si puedes grabar, si puedes llevar una grabadora, ¿sí? En vez de escribir, si puedes llevar una grabadora. Si tú crees que ya todo es con grabadora, más vale que te olvides del asunto, porque es mucha la gente que insiste en que no haya grabadoras. Pero fíjense lo que son las cosas. Insisten en que no haya grabadora, pero el que está siendo entrevistado normalmente sí tiene no una, sino dos grabadoras de la entrevista. Es el derecho de él. ¿Por qué las tiene? Porque con esas entrevistas grabadas, él o ella o quien sea, se puede defender en una demanda. No, es que él me dijo que no, aquí lo tengo, mira, escúchate. Me preguntaste esto y te contesté esto. Ay, no, pues yo entendí que, no, lo que tú hayas entendido es cosa tuya, ¿sí? Aquí está lo que yo contesté. Entonces, también eso es más frecuente de lo que ustedes creen, sobre todo en las personas que son muy famosas, muy polémicas, o como vulgarmente decimos aquí en México, que tienen cola que le pisen. Tienen sus dos grabadoras. ¿Por qué dos? Por si falla una, la otra sale. Pero te pueden pedir a ti que tú no grabes. ¿Mm? Así es como debe de ser y es correcto, ¿sí? No es la soberbia del entrevistado. No, es correcto, ¿no? Normalmente la gran mayoría de ellos te van a decir, sí, cómo no, pon tu grabadora ahí y no hay problema, ¿sí? Pero les puede pasar esto que les estoy diciendo. Bueno, entonces, ya tenemos que el mejor lugar tú vas a conseguir la entrevista, ser amistoso, ser cortés. Y vámonos por la cuarta, y la cuarta nos dice ser objetivo y directo. No te andes por las ramas. Si lo que tú quieres saber es si el escritor fue testigo de un asesinato y sobre ese asesinato que él vio, el escritor, es en lo que está basado todo el argumento de su novela, desde un principio se lo dices.
es que yo quiero saber si hubo ahí alguna influencia de que usted haya visto el crimen que sucedió en el cual está basado el libro. Entonces, esto te va a ahorrar muchos problemas, ¿sí? Porque ya de antemano le dijiste a tu entrevistado cuál es básicamente tu objetivo. No es que sea lo único, también ya contestada esa pregunta, ya tú puedes preguntar, oye, ¿por qué está dividido en 17 capítulos? ¿O por qué este formato? ¿O por qué lo sitúa usted en una ciudad en Colombia? O etcétera, 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 ¿no? Pero sí ser muy objetivo, ¿no? No caer en aquello de, pues a mí me dijo la viejita que vende cacahuates ahí en la esquina que usted inclusive movió el cadáver. Creo que te lo dijo la viejita, pues eso no tiene ninguna base científica de nada, ¿sí? En cambio, si tú llegas y dices, no, es que hay fotografías o hay una película, una filmación, donde usted está moviendo el cadáver. ¿Qué contesta usted a eso? Ahí sí le estás diciendo, tengo las pruebas y quiero que me contestes esto. El entrevistado se puede negar a contestar. Aquí también déjenme hacer un paréntesis. Muchas veces estas personas muy famosas están siendo entrevistadas, pero a un lado de ellos o por ahí cerquita está su abogado. Y el abogado, ya de antes de que entraran a la entrevista, ya le aconsejó ciertas cosas. No contestes sobre esto, no contestes sobre aquello, no digas nada de esto, ¿sí? Y cuando hagas toda esa entrevista y hagas una pregunta de ese tipo, seguramente tu entrevistado va ligeramente a voltear discretamente y ya con su abogado tendrán un código de señales y el abogado le dirá que sí o que no. Tal vez sí es así como decimos nosotros, sí, llanamente, pero no va a decir no, sino que tal vez se va a tocar el óvulo de la oreja y entonces tú ya sabes que esa no la vas a contestar, ¿sí? ¿Por qué tiene que decidirlo el abogado? Porque el abogado sabe las implicaciones en las que tú puedes entrar, ¿sí? Y el periodista, ahí también está en todo su derecho, está tratando de hacerte caer en una trampa para ver si puede hacer más rica la nota. Está en todo su derecho el entrevistador. Después de ser objetivo y directo, esto es interesante y tiene su polémica. De preferencia, guarda tu opinión, de preferencia. Eso haría tu entrevista lo más objetivo posible. Nunca vamos a ser 100% objetivo. Yo cuando oigo ahí en la radio o en la televisión, ¿no? Y el único noticiero objetivo de la nación, no es cierto, nadie es objetivo. Todos tienen ciertos intereses creados y demás. Pero trata de ser lo más objetivo posible. ¿A qué se refiere con ser objetivo? No objetivo. ¿A qué se refiere a no dar opinión? Si tú das una opinión, ya puedes de alguna manera manipular, manejar, llevar la entrevista hacia una parte donde tú quieras y ahí de alguna manera arrinconar a tu entrevistado. Ha sucedido, sigue sucediendo y va a suceder todavía. No lo aconsejo yo, no creo que esas sean las grandes entrevistas.
Si ustedes han visto, y les voy a mencionar dos grandes mujeres que sé que las conocen, Elena Poniatowska y Oprah Winfrey de Estados Unidos, Elena Poniatowska de acá de México. Ellas son entrevistadoras y son excelentes. Ninguna de las dos hace ese tipo de entrevistas, de arrinconar a su entrevistado. Lo manejan todo por ejemplo, en el caso de Oprah Winfrey, sé muy bien que se establecen contratos donde están los abogados de un lado y del otro, de lo que pueden preguntar y lo que pueden contestar. En el caso de Elena Poniatowska, ella es una persona, una gran escritora, muy respetuosa del entrevistado, y hay momentos en que, aunque ella quiera saber algo, es capaz de hacerte otra vez la pregunta, como insistiendo, pero si ya ve que no le vas a contestar, ella misma cambia el tema. Entonces, hay que hacer hasta lo imposible por guardarte tu opinión, ¿sí? Es que a mí me parece mal lo que tú estás haciendo. ¿No? O sea, ¿qué me importa? No es ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie para que te importe o no te importe. Entonces hay que guardarte tu opinión. Ahora, ¿qué pasa cuando sí damos nuestra opinión? Cuando damos nuestra opinión, nos subimos al ring ese de boxeo, ¿sí? Y nos van a tocar los golpetazos que nosotros mismos abrimos la posibilidad de que nos los den, ¿sí? Entonces, a mí me parece que tú ya llevas demasiados divorcios. El entrevistado puede hacer muchas cosas. Una, pararse y ahí dejarte. Y si es uno guerroso, que los hay muchos, te va a decir, oye, ¿tú por qué me puedes decir eso? Si tú llevas 5 esposas ya. Y se va a meter con tu vida. Y se va a meter con tu vida porque tú te estás metiendo en la vida de él y estás opinando sobre su vida. Ya no puedes decir, oye, esa es mi vida, ¿y qué es lo mío? ¿Sí? El mal periodista te va a decir, es que tu vida es pública. No, espérame tantito. Hay un corte de lo que es la vida pública. Yo, Fernando, escritor, mis novelas, los artículos que escribo en el periódico, mis conferencias, están ahí para criticarlas. Mi vida personal no entra ahí. Si yo soy Fernando Vega, el famoso político, oye, estás llevando muy mal la alcaldía que tú presides. O se habla de que hay un gran faltante de dinero en la zona de jardinería. O la policía tiene muy descuidado el barrio de San Juanito. Cuestiones que se refieran a ese trabajo político, pero no de, oye, ¿y cuándo te vas a casar con la Lupita, Esas cosas que no te importan. Pero es que usted es el alcalde. Soy el alcalde. Y hasta ahí, tú puedes preguntarme lo que quieras, hasta me puedes decir, oiga, qué mal se viste usted para venir. Hasta eso te lo puedo permitir. Pero ya mi vida personal ya no lo puedes hacer. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, si ustedes han seguido en los diarios de este país y los noticieros la vida del doctor Gómez-Gatell, que es el que ha llevado en la espalda casi todo el peso de la pandemia? Bueno, lo siguen en su vida. Saben dónde vive ahí en la Condesa y tienen camarógrafos que están filmando su vida. Como ustedes saben, el doctor Gatell, yo no lo sabía, me enteré por todo esto, está casado en segundas nupcias y creo que su esposa está esperando un hijo, y ahí anda toda la gente y se va a un restaurante a comerse una garnacha y ahí y sale de su casa en un día de asueto, un domingo, y sale con unos guaraches y mira, traía unos guaraches. Oye, esto no pertenece nada a su trabajo como doctor, como médico, en donde él está y donde está representando al sector salud. No sé si me están captando la idea de lo que les estoy dando de cómo debe ser una entrevista.
porque estamos ya tan corrompidos en esta área, como en tantas cosas aquí en México, que damos por hecho de que, pues sí, le preguntó que si se iba a casar con la señora esa o no, o que lo damos por, pues sí, le preguntó. Oye, lo primero que te preguntas es, ¿qué derecho tiene el cuate a preguntarle a este personaje sobre eso? Tiene que preguntarle sobre su oficio, si efectivamente es un diputado, si es un senador, si es el gobernador, si es el presidente, en fin, pero no hacer preguntas de esas. Hay cuestiones que son surrealistas, ¿no? Yo me acuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador apenas era candidato de la presidencia, no sabían los periodistas que estaban desde luego pagados, los que les llaman chayoteros, cómo hacerlo ver mal, ¿sí? Bueno, hubo una nota que yo me moría de la risa, si es que no del coraje, porque la nota decía, atrapan a un vendedor de drogas a 3 cuadras de la casa de Andrés Manuel López Obrador. O sea, la cuestión era que en un mismo renglón apareciera el vendedor de drogas y Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? No tenía absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pues sí, ahí andaba un vendedor de drogas a 3 cuadras de la casa de él. ¿Sí? Es como cuando te subes a un camión aquí o a un pecero o lo que sea, y resulta que ahí va un famoso narcotraficante. Pues eso no te hace a ti narcotraficante. Pues me subí ahí y ahí va el otro cuate, ¿no? ¿Cuántos artistas les ha sucedido? Y también creo que ustedes lo han visto, que los han contratado para una fiesta y van y en la fiesta y tocan, y resulta que la fiesta era de un famoso capo, y luego los embarran a ellos también. Y es que Juanito González, el famoso cantante, estaba en la fiesta del narcotraficante fulano. No, pues lo contrataron y ya. Sí, mala suerte, ¿verdad? Si te contratan, normalmente tú no vas y le pides al que te va a contratar, oiga, hágame aquí una lista de qué es lo que hace usted y tráigame la cuenta de su banco para ver cuánto dinero tiene. Pues simplemente dices, bueno, pues cobro esto y páguenme esto. Bueno, voy muy despacito y ya me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Normalmente el que establece eso es el entrevistado. ¿Sí? El entrevistado te dice, bueno, mira, te doy 15 minutos, yo estoy aquí en el Hotel Palace, por decir algo, y ahí en el lobby te doy 15 minutos, ahí entrevístame. O sea, ya te dio el lugar y ya te dijo cuánto tiempo. Hay otros donde tú como el entrevistador o como el periodista, que quieres hacer una entrevista tal vez más profunda, le puedes recuerden lo que les dije del principio, ser objetivo, desde un principio decirle, quiero hacerle una entrevista profunda, es decir, de 1 hora y media o 2, y ver si el entrevistado te la da. El que va a decidir sobre el tiempo de la entrevista no eres tú. Tú vas a proponer, pero el entrevistado es el que va a disponer, es el que va a decir, te guste o no te guste. ¿Sí? Ahí vuelvo otra vez a esta corrupción de esta noble profesión, la del periodista, donde las televisoras con mucha frecuencia dicen, es que le pedimos una entrevista a Fernando Vega y nos dijo que nada más 15 minutos, con una soberbia. No, pues es que los 15 minutos es los que te puedo dar, ¿sí? Y si no, pues no, yo soy el entrevistado y más no te puedo dar. Pero no cambiar, no manipular a la gente, eso se llama manipulación. Y nuestras televisoras son maestras en el arte de manipular la opinión pública. Yo ahí, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, porque esto ya es nuevo,
esta cuestión de lo que llaman los memes, ¿sí? La mayoría de los memes son anónimos. Cualquier crítica que sea anónima se presta a que alguien se exceda en su crítica. Hay memes, yo los he visto, que son graciosos, sí, son agradables, los ve uno hasta como diversión, pero hay otros que son sanguinarios y no sabes tú quién los dijo, ¿eh? Porque muchas veces el sitio de donde salió el meme se llama La Sirenita de Xochimilco o algo así, que jamás vas a poder encontrar, aún en el archivo del sitio de donde sale esa imagen, quién está atrás de eso. Entonces, el Internet nos ha dado esa enorme ventaja del anonimato, pero ese anonimato luego hay que saberlo manejar, ¿sí? Yo he visto ahí en Internet las cosas más loquísimas. Ahorita, ahorita que termine esto, métanse ahí y hay un pequeño artículo donde dice que la reina Isabel se come un niño todos los días, ¿no? Bueno, es de risa loca, ¿no? ¿Sí? Pero yo prefiero que haya esta libertad en Internet a que se reglamente. Por eso estoy en contra de esta nueva intención de reglamentar lo que se dice en Facebook o en Twitter, que fue lo que le pasó a Donald Trump, aún para un personaje tan siniestro como Donald Trump, que estaba utilizando tanto Twitter como Facebook para incitar a la violencia a la gente. Ya lo vimos, la toma del Congreso de Estados Unidos. Jamás hubiéramos pensado, yo al menos en mis 70 y tantos años de vida, jamás me hubiera imaginado una cosa así. Solamente una persona con el cerebro de chorlito como Donald Trump pudo hacer una cosa, pero aún así me niego a que lo censuren. Como ustedes saben, en este momento está prohibido que él utilice tanto Facebook como Twitter por su mensaje racista, antifeminista, violento y demás. Visto así, dices tú, pues sí, qué bueno, ¿no? Sí, pero junto con eso también van a empezar a prohibir a que si hay un activista liberal que quiere protestar porque tal diputado, tal senador o tal político es un corrupto, también lo van a prohibir. Entonces, yo prefiero el Internet como está ahí, con sus tonterías de que la reina Isabel se come un niño todos los días y cuestiones así vulgares que no voy a repetir aquí. Prefiero eso a que haya alguien que decida juzgar a los que están apareciendo o escribiendo ahí y diga, no, esto no. No, esto sí, todo va. Y tú, con tu criterio, lo vas a escoger. Bueno, todo esto, desde luego, está modificando inclusive las entrevistas, ¿verdad? Porque muchas veces los entrevistadores van y dicen, estoy inventando ya aquí, ¿no? Van con la reina Isabel y le digan, oiga, su majestad, ¿y es cierto que se come un niño? Solo un chorlito, alguien que no tiene cerebro va a hacer una pregunta como esa, pero los hay. ¿Quién te dijo semejante cosa? Es que ahí viene en Internet. No, pues ahí viene un montón de cosas en Internet, ¿sí? Pero no todo lo que está ahí es cierto, ¿no? ¿Sí? Ahí viene un cuate que también que habló con los marcianos, ¿no? Y entonces quiere formar ahí un grupo, ¿no? Sí, y ahí está el suscríbete, ¿no? Y ahí en el suscríbete pues está el negocio. ¿Sí? Bueno, continuamos con la entrevista. Bueno, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Se los repito, normalmente es el entrevistado el que decide cuánto tiempo va a tomar esa entrevista. Es muy famoso un periodista que anduvo siguiendo a García Márquez, Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano,
por todo el mundo porque quería una entrevista, hasta que finalmente una vez allá en Nueva York, en un hotel, se lo encontró y le dijo, ay, señor Gabriel Márquez, deme una entrevista. Y entonces Gabriel García Márquez le dijo, te doy 10 minutos. Y en 10 minutos el otro le hizo una muy buena entrevista. ¿Sí? Finalmente le hizo la entrevista, pero 10 minutos le dio. Claro, tú como entrevistador puedes decir, no, muchas gracias, no. Pero un personaje de este tamaño, aunque te dé 5 minutos, no le dices no. ¿Sí? Haces 2 o 3 preguntas y créemelo, tu entrevista así chiquita y lo que sea, va a salir en los grandes diarios del mundo al día siguiente. Bueno, entonces ya establecido el tiempo ese, tú puedes negociar inclusive. Les digo, si lo que necesitas es una entrevista de profundidad o quieres hacer un programa sobre ese político o sobre ese arquitecto y le dices, mire, por eso tiene uno que avisar de antemano qué es lo que vas a hacer. Quiero hablar sobre su trayectoria, los edificios que ha hecho, los estudios que usted tiene, etcétera, etcétera. Y había yo estructurado una entrevista que quiero dividir en 5 partes. Es decir, la entrevista finalmente duraría como 3 horas, que yo las dividiría después en las 5 partes. Entonces ya tu entrevistado ya sabrá si te dice que sí o que no. La mayoría de las partes, la mayoría de las veces te van a decir que sí. ¿Sí? Pues, o sea, alguien que se ocupe de mi vida profesional y que me dedique 3 horas, bueno, oye, pues muchas gracias, ¿no? No cualquiera. Bueno, preparar la entrevista. Ok. Recuerden que al principio les dije que hay muchos que dicen, no, yo llego y pregunto. No, ningún llego y pregunto. Primero, tienes que saber a quién vas a entrevistar. ¿Sí? No puedes llegar ahí y hablar lo que se te ocurra. Por mucho que sepas, que tengas en tu cabeza y demás, prepara tu entrevista. Prepara. ¿Qué significa preparar la entrevista? Bueno, voy a entrevistar al famoso empresario de tiendas de supermercado. ¿Sí? Haz tus preguntas. ¿Cómo se inició este negocio? ¿Es cierto que están planeando automatizarlo a más? Etcétera. Todas tus preguntas, ponlas ahí. Inclusive, ¿es cierto que van a ser los baños dentro del supermercado los más modernos del mundo? Sí, esto que parece una pregunta tonta, ahorita les voy a explicar cuál es la importancia de tener en tu entrevista 2 o 3 preguntas que parecen vacías o huecas. Muchas veces te queda un tiempo que le pediste a alguien para entrevistarlo. Y esas preguntas que son medio huecas, uno, aligeran ya la entrevista, porque seguramente por ahí ya pisaste un callo y ya se molestó con algo. En cambio, si preguntas algo así, oiga, ¿y es cierto que van a dar chocolates en Navidad? O una cosa así, está dentro de tu entrevista seria. Pero tu entrevista seria, tú siempre tenla ahí. ¿Por qué? ¿Tú vas a seguirte en el orden que tienes tu entrevista? No. Ahorita voy a ir con eso. Déjenme terminar esta parte. Llevar las preguntas listas. No hacer preguntas capciosas ni personales. Bueno, ya lo que había comentado anteriormente. Nada de cuestiones personales. Es decir, si tú vas a entrevistar a un escritor, pues vas a hablar sobre la escritura. Si el escritor en determinado momento dice, ay, es que últimamente casi no he dormido porque acabo de tener mi primer hijo, y él te lo comenta, bueno, entonces tú sí puedes entrar ahí y decir, ay, oye, ¿qué fue, niñito? Niña, ¿cómo se llama? Como tú, no, se llama como mi papá. Y bueno, ahí puedes entrar un poquito a la vida personal del escritor, siempre y cuando tu entrevistado dé la pauta pero no que estés tú investigando, y aprende a detenerte. Sí, ya te comentó lo de su hijo y que no ha podido dormir porque
hay que cambiarle el pañal, etcétera, etcétera. No te pases de listo. Oye, ¿le puedo tomar una foto a tu hijo? No, tranquilo. Tú sabes que hay una ley en nuestro país que prohíbe que los niños salgan en los medios de comunicación. Entonces, sé cauto en esas cosas. No hagas lo que ya está prohibido. ¿Sí? Yo como papá, si tuviera un hijo, inmediatamente antes de que terminaras la pregunta te diría, no va a salir en ninguna fotografía. ¿Sí? No porque esté avergonzado de mi hijo, no porque tenga unas orejotas o sea horrendo, no, nada. No, porque no quiero que sepan quién es mi hijo, y en un país donde el secuestro es el pan de todos los días, pues no quiero que salga a ningún lado. ¿Sí? Y es mi derecho. Bueno, entonces, y no hacer las preguntas capciosas, ¿eh? Hay muchas personas entrevistadoras que se hacen pasar por ovejitas. Sí. Y, oye, tú, mijita, qué bonito bailaste en la última comedia, ¿verdad? Ay, sí, yo no sabía que tenías ese oficio de bailarina, ¿sí? Oye, ¿acaso te lo enseñó el bailarín ese con el que andas? Es una pregunta que no viene al caso. No viene al caso. O sea, tú ya dirigiste a tu entrevistado hacia un rincón y para aventarle una pregunta sobre su vida personal. O si quieres que sea capciosa, seguramente te lo enseñó el bailarín con el que andas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de entrevistadores oveja, que en realidad lo que tienen son piel de lobo, no tienen más que prender su televisor y lo pueden ver ahí. Yo siempre les he dicho en mi curso de redacción que los medios de comunicación de nuestro país sirven para dos cosas. Una, para ver todos los errores ortográficos y gramaticales que cometen, y la otra, para la conducta poco ética de un periodista. Ahí tienen el mejor libro. Ya ni siquiera tengo que, cómprate el libro fulano que te va a decir qué cosas no debes hacer. Casi. Ahí tú mismo las estás viendo. ¿Cuántas veces estás oyendo un noticiero o un entrevistador y estás comentando ahí con tu familia y tu familia te dice, ay, ya no tiene madre, porque eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué le pasa, no? ¿Por qué pregunta esas cosas? Pues porque es eso, ¿no? Se hacen pasar por ovejitas cuando son lobos. No hagan eso, no hagan eso. Los grandes periodistas, los grandes entrevistadores nunca han hecho eso. Una cosa es ser inquisitivo e insistir en cierto tema, ¿sí? Y otra cosa es molestar a la persona al grado de que muchas veces ese entrevistado se para y se va con todo el derecho del mundo, ¿sí? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Vicente Fox, donde el entrevistador insistía y insistía y insistía. Y miren que Vicente Fox no es de mis personas favoritas, pero la verdad es que tenía razón Vicente Fox. Ya le había dicho que no le iba a contestar eso. No te voy a contestar eso. Y el otro insistía y insistía hasta que llegó un momento que dice, es que eres no sé qué le dijo, eres un grosero, no sé qué cosa, y se paró con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Y todavía usaron ese segmento de la entrevista para presentarlo en todos los programas y hacer ver que Vicente Fox era el malo. Vicente Fox estaba haciendo lo correcto. Eso era algo que él no quería contestar y le insistían en que él lo contestara. Entonces, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Bueno, ya voy a la mitad. Informarse sobre el entrevistado. Esto es básico. Si tú no conoces a quien vas a entrevistar, ¿qué estás haciendo ahí? ¿De qué le vas a preguntar? ¿Qué desayunaste? ¿Sí? ¿Cuál es tu talla de pantalón? ¿Qué tipo de zapatos te gustan?
Pues para eso no necesitan una profesión. No, infórmate qué es, si es el famoso ingeniero que hizo el puente ese increíble que cruza el río Grijalva, por ejemplo. Hombre, infórmate por qué ese puente es reconocido mundialmente, aunque tú no sepas nada de puentes y demás, pues búscale y ve preparado para hacer unas preguntas que ese ingeniero en particular, puesto que fue el que llevó la obra, quizá te las pueda contestar. ¿Mm? Entonces, sí, ir muy preparado respecto a la información de tu entrevistado. No las cuestiones personales. Inevitablemente, seguramente vas a leer sobre su vida personal. En el caso del ingeniero, a lo mejor te vas a enterar que va en su tercer matrimonio, que tiene 7 hijos. Y bueno, pues sí, ya lo leí aquí, ¿no? Eso no me interesa. Lo que me interesa es cómo logró este equilibrio de ese puente que está ahí en el río Grijalva. ¿Sí? Y oiga, ¿y cómo se lleva con su primera esposa? ¿Cómo haces una pregunta así? ¿Con qué cara? Si lo que tú estás preguntando es sobre la ingeniería de un puente. Bueno, entonces eso es muy importante saber. Ahí sí que entra, recuerden, lo que ya sabemos de una investigación. Hacemos nuestro esquema de introducción, desarrollo y conclusión, y eso nos sirve para hacer 2 o 3 preguntas a nuestro entrevistado. ¿Grabadora o notas? ¿Quién lo decide? El entrevistado. El entrevistado es el que te va a decir. Si tú ya de repente sacaste tu teléfono, hoy en día, aquí yo puse grabadora porque el libro que les digo que es como de los años 50, pues decía grabadora, que era algo muy novedoso en aquel entonces. Sacas tu teléfono y escuchas lo que te dice. Pero si el entrevistado te dice, no, nada de grabarme mi voz ni nada de nada, ¿sí? Apunta lo que tú quieras. Entonces tú apuntas lo que te está diciendo. Tú puedes decir, oiga, no, pero yo tengo que grabar, porque así me lo pide mi mesa de redacción en el periódico. Bueno, ahí hay 2 puntos enfrentados. El entrevistado te puede decir, pues entonces no hay entrevista. O el entrevistador también, si el otro impone reglas que tú no quieres, te puede decir, bueno, pues no te entrevisto. Eso es una cuestión de manejarlo con inteligencia. Aquí es donde entra el ser cortés, el ser amable. ¿Sí? No llegar con el ímpetu soberbio de que tienes que contestarme porque yo te voy a dar imagen en mi televisora o en mis periódicos y demás. No hay algo peor que le puedes decir a una persona que te mande por un tubo y se acabó. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Les digo, aquí en México no lo es tanto, pero en Estados Unidos sí es muy frecuente que, sobre todo las estrellas, los actores, actrices, cantantes, políticos, pongan no una, sino 2 grabadoras para si después hay que hacer alguna aclaración. Les digo, aquí no tanto. La gran mayoría le van a decir sí a la grabadora o a tu teléfono, que ahora es el que se usa para grabar todo, pero hay que preguntar. Hay que preguntar para que no estar ya uno ya metido en la entrevista y que te diga, oye, no me estés grabando, no me estés grabando. Y entonces en el instante, bueno, si no te grabo, entonces apúntale. Ay, ves que no traigo cuaderno, es que... no, tú vas listo con tu cuadernito y vas listo con tu grabadora. Que te dicen grabadora, no, sacas tu cuadernito y sacas tu pluma. Recuerda, cuando tomas unos apuntes o notas, tienes que tener tu propio código de abreviaturas y demás para no poner palabras completas.
¿sí? De tal manera que no pierdas lo que te está diciendo el entrevistado. Bueno. Muchas veces, cuando vamos a hacer entrevistas, y sobre todo si somos entrevistadores pues también de la farándula, pero básicamente del mundo político, con mucha frecuencia se escucha una frase que dice, sin comentarios. ¿Sí? Sin comentarios. Este sin comentarios, que aparentemente uno puede decir no dice nada, dice mucho. Oiga, señor, se ha probado que usted tiene una cuenta en Suiza con más de 10 millones de dólares. ¿Qué opina usted sobre eso? Y el otro que va a decir, bueno, pues te puede contestar, pero en el momento en que te diga, sin comentarios, medio mundo se le va a echar encima. ¿Cómo que sin comentarios? Tienes 10 millones de dólares en Suiza y no puedes comentarlo. Es decir, si ese dinero es honrado, tú puedes decir, oye, no, pues son mis fábricas que tengo en Jalisco y que tengo en Yucatán. Y ese dinero ahí lo tengo porque tengo que comprar material allá en Europa, lo que sea. ¿Sí? O sea, tú puedes contestarlo porque es honesto. ¿Sí? Pero cuando no, y lo mismo lo puedes aplicar a los cantantes, a los bailarines, a toda esa gente. ¿Sí? Oye, te vieron con Juanito González en Acapulco. ¿Sí? ¿Hay romance entre ustedes dos? Sin comentario. Pues es que hay algo. Entonces, ese sin comentario tiene sus doble filo. Su doble filo. Porque el sin comentario te deja abierto el comentario, precisamente. Y ahí mismo hay otra respuesta que es la de... ¿Ahí donde la dejé? Prefiero no responder a eso. ¿Sí? O prefiero no responder a esto. Es lo mismo que el no comentario. ¿Por qué prefieres no responder a algo? Sí, yo entiendo si te preguntan algo muy personal, ¿verdad? Oye, ¿estás saliendo con Estrellita González? Bueno, pues prefiero no responder eso. Bueno, lo entiendo, ¿no? Lo que es más, se ha vuelto ya como una estrategia para mucha de la gente que está en la farándula, porque empiezan a crear un misterio. Y todo el mundo va y les pregunta lo mismo y prefiero no contestar. Ojo con eso, porque prefiero no contestar esto no es lo mismo que te den la espalda y no te digan nada. O no hay comentario, no es lo mismo que te den la espalda. Quiere decir, bueno, no hay comentario ahorita, o prefiero no contestar nada ahorita, pero la puerta está tantito abierta, o mejor la próxima vez, tal vez te digo algo. Todas estas son cuestiones que quien va a hacer una entrevista tiene que tomar en cuenta. No se enojen. El que se enoja, pierde, totalmente pierde. El entrevistado va a seguir con su vida, si es una persona talentosa, va a seguir talentosa toda su vida, y el que se quedó sin la entrevista fuiste tú. Y lo más probable es que no te vuelva a dar otra entrevista. Entonces, no te enojes. Traten de ser, mediar un poco, ¿no? Como dicen. Bueno, ya casi estoy terminando. Teléfono, entrevista colectiva y off the record. Teléfono, entrevista colectiva y off the record. Estas son 3 maneras de entrevistar. Hoy está muy de moda lo del teléfono. Por varias razones. Una que yo nunca podría haber contemplado cuando yo escribí este resumen, es lo de la pandemia. No hay manera de que te vayas a contagiar de un teléfono a un teléfono. ¿Sí? Pues tú allá en tu casa y el otro en el estudio te entrevista. Entonces, pues qué padre, ¿no? No tienes que
usar ni el tapabocas ni nada por el estilo. Pero esto de la entrevista del teléfono tenía y sigue teniendo unas consecuencias. Vamos a suponer que hay un grave accidente en Tijuana, pero tú estás en la Ciudad de México. Claro, ya mandaste tus reporteros y salieron en el primer avión para Tijuana para tomar fotos, pero el teléfono ahí está inmediatamente. E inmediatamente tú puedes preguntarle a los que estuvieron en el accidente cómo fue que se desplomó el avión o por qué hubo tantos sobrevivientes y los que murieron, por qué murieron. Y eso de primera instancia, pues bueno, ya tú que quieres la nota, ya la tienes, ¿sí? Ya los que salieron a Tijuana, pues tomarán la foto del accidente y claro, serán mucho más dramáticas esas fotos al ver cómo se partió el avión o cómo chocó con la montaña o qué sé yo, ¿sí? La imagen pues siempre de alguna manera impacta más. Yo no creo en eso de que la imagen le gana siempre a las palabras. No. Cuando uno redacta bien, lo que uno escribe tiene más importancia que la imagen, ¿sí? Yo sé que vivimos en un mundo donde la imagen es lo principal, pero no es lo único. La otra es la entrevista colectiva. Ahí en la entrevista colectiva existe un problemita. El problemita es que no puedes personalizar, ¿sí? Si tienes a 6, 7 personas en un grupo al que lo estás entrevistando, prácticamente va a ser muy despersonalizado, es decir, será algo muy general, tal vez un equipo de fútbol, tal vez un grupo de empresarios, tal vez la bancada de senadores del PAN, ¿verdad? O en fin, que de alguna manera ellos en conjunto van a hablar sobre una cuestión, que es el partido, que es la empresa o que es el equipo de fútbol. Pero ahí sí está totalmente fuera de lugar el hacer una pregunta personal. ¿Sí? Por ejemplo, al futbolista, oye, ¿y es cierto que andas con Estrellita González? ¿Qué le vas a preguntar a él ahí en ese grupo donde están 7, 8 futbolistas? Le vas a preguntar, oye, y cuando te pasaron la pelota, ¿cómo se te ocurrió pasársela al Chivo González? O no sé por qué es que le ponen esos nombres horrendos. Y entonces, bueno, pues eso sí está dentro de lo que tú puedes hacer como pregunta, ¿sí? Pero lo otro está totalmente fuera de lugar. Luego, off the record, esto está en inglés, off the record. Ojo con estas entrevistas, porque se dan con más frecuencia de lo que ustedes creen y se dan en todos los ámbitos, Es cuando alguien te contesta que tú no estés grabando, que no haya cámaras, que entre menos gente está ahí, pero tú vas a hacer una declaración, ¿sí? Creo que Andrés Manuel López Obrador se llevó $20 millones a Andorra, ¿sí? Pero yo no te dije nada, es off the record. Bueno, ya te dieron ahí una nota. Tú no puedes ir al periódico y poner uno que te lo dijo fulanito, porque te dijo que off the record, y con eso es suficiente para que el otro te demande. Te demande y no va a haber poder que no te quite la demanda. Cuando todo este tipo de off the record, o sea, fuera de lo que está grabado, las demandas están al día. Entonces, cuando te dan una noticia así sensacional, ¿cuál es tu tarea ahí? Ir a investigar. A ver qué tanto vas a investigar esa noticia. A ver qué tan colmilludo eres para investigarla. Ya te dieron ahí una primicia. Ya te dieron la primicia. La estrellita famosa, ¿no? Que tal vez
tal vez me case la próxima semana, pero no te dije nada, ¿eh? Y entonces, bueno, aquí, bueno, claro, la noticia es más frívola y muchas veces a los que les das esa noticia off the record van y luego dicen, se protegen, ¿eh? Porque hay el rumor de que Estrellita González se va a casar la próxima semana. Hay el rumor y tú ya te proteges. No, pues yo lo oí ahí en el metro, estaban unas comadres hablando y oí eso y entonces yo lo puse aquí. Ya te quitaste eso. Pero en la cuestión política, no vas a poder decir esto. Es que había unas comadres que dijeron que Andrés Manuel tenía 20 millones de dólares en Andorra. ¿Sí? Eso no. Entonces, eso es el off the record. Es muy, muy usado, sobre todo en la vida política de todos los países, ¿eh? De todos los países. Te filtran algo, muchas veces te filtran algo para que le des en la torre a un político contrario al que te lo dijo. ¿Sí? Rara vez el periodista va a revelar quién le dijo esa noticia off the record. ¿Por qué? Porque si dicen el nombre del periodista, ese periodista se va a quemar de por vida. Nadie le va a hacer una declaración de ningún tipo. Entonces, ojo conejo. Bueno, por último, ya tenemos la entrevista, ya cumplimos con todos estos requisitos y la revisamos. Revisamos, no decir un aiga, o está rompido, o tontería y media, de preferencia no usar tanta terminología gringa, o si tenemos la palabra en inglés, no decir tanto las palabras cosa y algo. Y ya que revisamos todo eso, entonces sí se va a hacer lo que se llama la galera, es decir, se va a pasar a máquina para que ya sea publicada en el periódico, o en el caso de que va a salir al aire en un programa, lo más probable es que el jefe de redacción las va a oír antes. En parte porque se puede censurar antes de que salga, pero en parte también porque es responsabilidad del jefe de redacción de ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y quizás su redacción es mala o la noticia no es tan importante como parecía y tu nota era como de 45 minutos y te la editan y te la dejan en 3 minutos, porque eso era lo único medular, lo único importante. Bueno, pues esto es lo que es una entrevista. En el caso de ustedes, sé que tarde o temprano van a usar la entrevista. Aquellos que van a ir al área de medicina, va a ser parte de su vida. ¿Sí? Algunas de las preguntas que van a tener que hacer se las van a decir en la facultad, pero otras con la práctica ustedes las van a ir incorporando al cuerpo de entrevista que ustedes van a utilizar. Lo mismo si van a estudiar leyes, lo mismo si van a estudiar lo que sea. Si van a ser un chef, por ejemplo, no olvidar y preguntar si el laurel que le voy a poner al guiso, ¿se lo tengo que poner desde el principio o se lo tengo que poner al final nada más? Todas esas son cosas importantes y todo eso es una entrevista. Es una entrevista. Otra cosa muy importante de las entrevistas es la inversa. Es decir, cuando tú vas a ir para que te entrevisten para un trabajo, ¿sí? Infórmate bien. Muchas veces por ahí salen pequeños artículos que dicen cosas que no debes decir en una entrevista. Hazles caso, ¿no? No todo lo que viene ahí es cierto, pero sí haz caso para que te vaya bien en tu entrevista. No digas cosas personales, sobre todo, ¿no? Y también va a significar mucho, desde luego, tus papeles, lo que tú eres, y que no cuentes cosas personales. Tu presentación. No tienes que ir con un traje de diseñador, pero sí ve pulcro y demás. Bueno, eso ya es aparte de la entrevista. Yo espero que esto les haya servido de algo y les sirva en el futuro.
Sé que van a hacer muchas entrevistas, sé que mientras van a estar en la facultad, por alguna razón X o lo que sea, los van a enviar a hacer una entrevista tal vez a un catedrático de otra facultad, o inclusive si el rector tiene tiempo, tal vez lo van a poder entrevistar o entrevistar a algún artista o etcétera, etcétera, cuando estén ya en la facultad, ya en los últimos años, que ya la vida es más práctica respecto a su profesión. No olviden que una entrevista, pues, es un diálogo entre dos personas, el que entrevista, que se llama el entrevistador, y el entrevistado, que es el que contesta. Y hay una serie de reglas que hay que cumplir para que esa entrevista resulte mejor. Por mi parte es todo y nos vemos en la próxima.